Muy buenos días, estimados amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Por favor, les agradeceré que me confirmen si es que me pueden escuchar y ver bien. Cerrar esto para verlos. Como siempre, estoy tratando de compartir las pantallas para que ver las preguntas por un lado y ver la diapositiva por otro. Bueno, entonces, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos, muy buenos días. Espero que estén bien de salud y con toda su familia. Continuamos viendo este diplomado y el día de hoy ya entramos, o terminamos el día de ayer, mejor dicho, terminamos con el derecho inmobiliario y ahora vamos a entrar a ver el derecho notarial y el derecho registral. En primer lugar, vamos a revisar el registro de predios, o sea, vamos a revisar normas referentes al registro de predios. La siguiente sesión, la próxima semana, hablaremos del procedimiento registral, luego hablaremos del notario y sus funciones dentro del derecho inmobiliario, y finalmente hablar sobre la jurisprudencia registral inmobiliaria, que eso va a ser nuestra última sesión. Entonces, teniendo esto, vamos a empezar y conversar ahora sobre el tema sobre derecho notarial y registral, y nuestra sesión es del registro de predios, el sistema registral, organización de los registros públicos, principios registrales, el registro de predios propiamente y principales actos inscribibles. Entonces, para empezar, hablar del sistema registral. Eh, ¿Qué es el sistema registral propiamente? El sistema registral, ¿no? Es como decía el doctor Rubén Guimara Manrique, que yo estudié en la San Martín y él durante muchos años fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y fue un experto en derecho registral, ya fallecido, paz descanse. Y el doctor Guevara Manrique decía que el derecho registral es un conjunto de normas jurídicas y principios registrales que regulan la organización y funcionamiento de los registros, los derechos inscribibles y medidas precautorias, ¿no? En relación con terceros. En realidad, el derecho registral es bastante peculiar, ¿no? Bastante amplio, bastante preciso, muy formalista, tradicionalista, ¿no? Que muchas veces podríamos decirle, muchas veces eh, eh, ¿cuál podría ser el término? De repente incomprendido, ¿no? Incomprendido. Pero tiene una razón de ser. Y la razón de ser propiamente es que permite generar seguridad jurídica propiamente en cualquier tipo de acto que se le presente, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que entender que el sistema registral no es únicamente SUNARP, ¿no? O sea, cuando uno habla de sistema registral, siempre piensa en registros públicos, ¿no? Y piensa pues en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, pero registros, el sistema registral es mucho más amplio. Nosotros tenemos dos tipos de sistemas registrales, propiamente, que es el registro jurídico, ¿no? Y el registro administrativo, ¿no? El registro jurídico es el registro propiamente que genera certidumbre jurídica sobre los actos y contratos que ante a él se presentan, ¿no? Y que son públicos. Es por eso de que el sistema registral, ¿no? Que nosotros tenemos es jurídico. Y al ser jurídico, SUNARP propiamente es la que más nos interesa, porque existen otros sistemas registrales que no son jurídicos, sino son administrativos, ¿no? Y que no, digamos, generan o causan efectos jurídicos, no causan, ¿no? Solamente generan información y solamente generan condición de certeza sobre lo que aparece ahí, ¿no? Un ejemplo es RENIEC, ¿no?
RENIEC es un sistema registral, pero no es un sistema registral jurídico, es un sistema registral administrativo. Porque el hecho de que aparezca usted, ¿no? O su nombre en RENIEC, ¿no? No implica que usted no exista. Usted existe, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si me he casado? Bueno, lo que publicitará RENIEC es su estado civil, ¿no? Punto, ¿no? O sea, no genera algún tipo de acto o relevancia importante propiamente, ¿no? Pero sí, digamos, genera certeza, porque gracias a esa información registral permite tomar o celebrar actos jurídicos que sí son materia de evaluación por parte de los registros jurídicos, ¿no? Nosotros tenemos, cuando se trata de registros jurídicos, diferentes formas, diferentes orígenes y diferentes efectos, ¿ya? Nuestra naturaleza o la doctrina genera, por ejemplo, que hayan registros que tienen la forma de transcripción o la forma de inscripción, ¿no? ¿Cuándo es un registro de transcripción? Cuando yo lo que hago es copiar exactamente lo que se presenta al registro. O sea, el título que se presenta al registro, eso es lo que hace el registrador, copiar textualmente. Cuando se hace esa copia textual, se llama registro de transcripción. Cuando el título se presenta al registro y solamente se hace un resumen, entonces el registro no es de transcripción, es un registro de inscripción. Por ejemplo, nuestro registro jurídico no es un registro de transcripción, es un registro de inscripción, ¿no? ¿Por qué? Porque no se copia todo, se hace un resumen. Usted pues me dirá, pero eso es mentira, pues doctor, porque cuando yo inscribo un poder me copian toditito. Bueno, eso no es necesariamente cierto. Lo que se copia son las partes principales, ¿no? Y es más, yo no puedo basarme en forma específica, ¿no?, de lo que dice el registro, porque ahora por resoluciones de la superintendencia, el tema de la publicidad o el tema de la publicidad registral no solamente incluye lo que se publicita en el asiento de inscripción, sino también en los títulos archivados. Entonces, es necesario algunas veces revisar los títulos archivados. La forma, digamos, entonces ese es el origen. La forma en cómo se inscriben los actos depende del tipo de registro. Nosotros digamos que tenemos tres tipos, ¿no? Aunque propiamente ahora solo los más usados son dos. Primero es el folio real, ¿no? El folio real es la forma en cómo se organiza el registro anotando o, digamos, guiándose por cada bien. O sea, cada vez que se inscribe un inmueble, se crea una partida o se crea un número. Esa forma se le llama folio real. Cuando se inscriben los actos por la persona, se le llama folio personal. Un ejemplo son las personas jurídicas o los mandatos o los poderes, ¿no? Y finalmente están los folios causales, que se crean en virtud de contratos, ¿no? Nosotros tenemos eso, creo, solamente en dos tipos de actos, que son en el registro mobiliario de contratos, en lo que era el registro mobiliario de contratos, y los registros mineros. Son los únicos que manejan un folio causal. Y finalmente los efectos. Nosotros tenemos dos tipos de efectos: efecto declarativo y de efecto constitutivo. El efecto constitutivo implica que una vez ingresado al registro genera efectos por el simple hecho de su inscripción. En cambio, los efectos declarativos tienen que ver con la mera publicidad. Por ejemplo,
Un ejemplo de efecto constitutivo es cuando se crea una persona jurídica. Cuando se inscribe una persona jurídica en el registro, nace, se le da personalidad jurídica y en ese momento recién la persona jurídica existe. Pero digamos, usted se divorcia, ¿ya? Usted se divorcia, una sentencia de divorcio. ¿Necesito inscribirla en el registro público para que tenga eficacia? No, porque basta digamos, la declaración del divorcio en la sentencia para que ya produzca sus efectos. Y entonces, ¿para qué lo inscribo? Lo inscribo para que tenga publicidad, para que todos sepan que la unión conyugal entre dos personas ha concluido, ha terminado, y por lo tanto el registro conozca de que cualquier acto jurídico que celebre en ambas partes, ¿no? Lo celebra no como sociedad conyugal, sino como personas solteras o personas, digamos, sin vínculo matrimonial, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Nosotros existen sistemas registrales, ¿no? Nosotros hemos absorbido un poquito, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Sin efectos de demorarme y explicar de cada uno, solamente, digamos, una ligera reseña de cómo son cada uno de estos sistemas registrales, ¿no? Se le llama puro o se le llama mixto en el sentido de que su creación o su ejecución, ¿no? Nace por un comportamiento propio del país, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en Francia, que tiene un sistema registral puro. Se basa en el sistema real o en el folio real, o sea, ahí no existe folio personal, solamente folio real y solamente inscriben actos referidos a bienes, ¿no? Son declarativos, o sea, no son constitutivos, ¿no? O sea, los actos jurídicos se realizan entre las partes y para que tenga efecto, ¿no? O para que tenga conocimiento, mejor dicho, solamente se publicita. Esa publicidad, el registrador no hace ningún análisis, solamente agarra el documento que se le entrega y lo copia textual, así tipo como alguna persona que conocemos que sus siglas empiezan con P y C, nada más que no quiero decir quién es, ¿no? Copia y pega, ¿ya? Igualito, ¿ya? Copia y pega, el registrador agarra, le dan el título y el registrador lo copia y pega y lo guarda, ¿no? ¿Ya? Pero sí es obligatorio, o sea, es obligatorio hacerlo, ¿ya? Luego está el sistema alemán. El sistema alemán es sumamente complicado, pero sumamente efectivo. El sistema alemán también es puro. Solamente inscribe sobre temas de bienes, nada más. A diferencia del sistema francés, el sistema alemán es constitutivo. ¿Eso qué significa? Que usted, por ejemplo, celebra un contrato de compra-venta, ¿ok? Si usted no lo inscribe en el registro, usted no es propietario. Así de simple. Entonces, obliga, ¿no? A tener que inscribirlo, a pesar de que nadie le impide hacerlo o no. O sea, nadie le obliga a que lo lleve al registro. Pero de una u otra manera, los actos jurídicos, para que tengan eficacia y validez, deben inscribirse en el registro. Es por eso de que en Alemania no hay temas de problemas sobre derecho de propiedad. Ahí la situación es muy sencilla. ¿Tu derecho está inscrito en el registro? Sí, eres dueño. ¿No está, no está inscrito? No eres nada. Simple. Ni siquiera allá no hay que posesión, propiedad, nada, nada, nada. Inscrito, tienes derecho de propiedad. Se acabó. ¿Ya? También es transcripción. Igualito, copia y pega. Guarda nada más. Guarda y guarda. Todo lo que se le entrega, guarda y guarda y guarda. No, no hay un análisis, no hay un desarrollo, nada. Copia y pega. El sistema australiano es llamado el sistema Torrance. Es un sistema administrativo y también puro.
que es bastante interesante, ¿no? El sistema Torrens, llamado así por el que lo creó, el señor Torrens, Sir Torrens, tiene una naturaleza en donde se crea la figura jurídica en que el Estado es dueño de todos los bienes de la nación. Todos, 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 todos. Pero, ¿no? Le asigna a cada persona un derecho de propiedad por el bien que le corresponde. Entonces, es el Estado el que maneja los títulos de propiedad. O sea, usted quiere un título de propiedad, muy bien, el Estado se lo otorga. Ese título de propiedad, si usted lo quiere transferir, tiene que entregarlo al nuevo adquiriente. Ese nuevo adquiriente tiene que llevar ese título de propiedad al registro. Y el registro lo que hace es convertírselo a uno nuevo para que usted sea el nuevo titular, ¿no? Ahí sí, este tipo de registro es obligatorio, ¿no? Igualito como el francés, es obligatorio. Entonces, de esa manera también en Australia no hay problemas de litigios de mejor derecho de propiedad o de posesión. Nada, nada. ¿Por qué? Porque el propietario tiene un derecho de propiedad emitido por el propio Estado y la única forma de transferirlo es a través del registro. Si no, es imposible. No, usted sigue siendo propietario. Ahí tampoco hay prescripción adquisitiva de dominio, eso no funciona ahí tampoco. En España tienen un sistema mixto que copia partes del francés, partes del alemán, ¿no? Es por eso de que es real, sí, porque digamos en España el registro nace propiamente por la inscripción de inmuebles. O sea, por eso si usted va a Francia o si usted revisa la ley registral, habla de registral hipotecaria o normas hipotecarias, porque lo más importante para el registro en España eran las hipotecas. Es declarativo o inconstitutivo, o sea, tiene ambas, ¿no? Será constitutivo en determinados actos y será declarativo en otros determinados actos. Es de inscripción, o sea, no hay copia y pega. Ahí sí hay un análisis, hay un desarrollo, ahí el registrador es un profesional que analiza el acto, lo valida, lo verifica y sobre eso emite una posición e inscribe. No todo, no copia y pega, no, sino copia un resumen y lo asienta en el registro, crea un asiento de inscripción. Y como es parte declarativo en ciertas cosas, permite que si usted desea lo lleve al registro o no, ¿ya? Nuestro sistema peruano, ¿ya? Es un sistema mixto, igual que el sistema español, ¿no? Pero digamos que nosotros tenemos o nosotros hemos desarrollado una forma, ¿ya? Una forma en la cual ciertos actos son constitutivos y ciertos actos son declarativos, ¿no? O sea, ahí se alterna. Igual como en el sistema español se alterna. Pero eso sí, nosotros no copiamos y pegamos. Nosotros somos inscripción, ¿ya? Y finalmente también es facultativo. Nadie obliga a inscribir. Sin embargo, si usted lo hace, el registro le otorga determinados efectos jurídicos, ¿no? Que eso lo vamos a revisar cuando veamos principios. Y ahí tenemos las características, ¿no? Que serían cuándo es constitutivo, cuándo es declarativo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se organiza el sistema del registro de predios? Es algo muy sencillo, ¿no? La SUNARP, que es el órgano encargado de la
de la organización de los registros, se encarga, o es su función, ¿no? La integración, modernización y de la función, procedimientos de gestión de todos los registros. Nosotros tenemos 4 registros, principalmente. La norma dice que hay otro por crearse, pero hasta ahora han pasado como, que ya serán 100 años casi, y no sabemos qué otro registro se va a crear, así que solamente tenemos 4, que es el registro de propiedad inmueble, el registro de personas jurídicas, el registro de personas naturales y el registro de bienes muebles. Esos son los 4 registros que existen, ¿no? Pueden crearse otros, sí, pero hasta ahora no hemos tenido la necesidad de crearlos. La organización de SUNARP está por 3 partes principalmente, ¿no? Por una zona registral principal, por oficinas registrales y por oficinas receptoras, ¿no? La organización de SUNARP está realizada o está conformada por zonas registrales. Cada parte del Perú tiene una determinada zona registral. En cada parte del Perú existe una oficina registral propia, ¿no? Y dentro de esa oficina registral existen determinadas oficinas receptoras, ¿no? Determinadas, ¿no? Por ejemplo, en Lima nosotros tenemos la sede central, que es la zona registral 9, que es la sede central del registro, y que está en Domingo Cueto. Pero ustedes saben, digamos, que registros en un determinado momento comenzó a crear unidades en otros lugares, ¿no? Ahora, por el tema de la pandemia, yo sé que ahora se cerraron, ¿no? No tenían la posibilidad y ahora la gran mayoría está haciendo trabajo remoto y se han cerrado. Por eso la gran mayoría ahora va a la oficina central. Y teniendo en cuenta que ahora el registro es mucho más virtual que antes, el registro también dice, oye, ¿para qué tener varias oficinas receptoras pequeñas? ¿No? ¿Para qué? Si todo lo podemos hacer en línea. Entonces, eso es una de las razones por las cuales también se cierran estas oficinas receptoras, ya casi no existen, ¿no? Pero eso, digamos, era la organización. Y obviamente tenemos el tribunal registral, ¿no? Ahora hablar de los principios registrales propiamente, ¿no? A ver, yo también dicto derecho registral en la universidad y en principios registrales, les soy sincero, nos tomamos 3 horas solamente en hablar de principios registrales. Obviamente no tengo tanto tiempo, pero voy a tratar de resumirlo lo más posible y solamente las partes principales, ¿no? ¿Qué se entienden por principios registrales? Son líneas directrices, como dice Rocasastre, ¿no? Son líneas directrices, orientaciones o bases que permiten generar la forma de gestión de los registros. O sea, todo registro público jurídico, ¿no? Necesita tener principios para poder ordenar el sistema registral, porque el sistema registral, como les dije al comienzo, es un conjunto, ¿no? De determinadas actividades, ¿no? Tenemos estos principios registrales, ¿no? Principios registrales que sirven o que se están organizados teniendo en cuenta el procedimiento registral, que eso vamos a conversar la próxima semana, ¿no? Y que es la base para entenderlo, ¿no? O sea, si podemos entender los principios registrales, el procedimiento registral va a ser mucho más fácil de entender. Entonces, primero, titulación auténtica, que está contenido en el artículo 2010. Propiamente, la titulación auténtica o el principio de titulación, digamos, basada en documentos, es la forma en cómo se ingresan títulos al registro. No cualquier cosa entra al registro.
conforme lo determina también el reglamento de inscripción del registro de predios, se le llama título a los instrumentos públicos. Instrumentos públicos que tienen tres características o tienen tres tipos. Los instrumentos públicos notariales, ¿no? Los instrumentos públicos judiciales y los instrumentos públicos administrativos. Cada uno de ellos, ¿no?, tiene una naturaleza y que, digamos, permite ser evaluado por el registrador, ¿no? Si el instrumento no tiene la naturaleza de alguno de estos, no ingresa al registro. No ingresa. Simple. El principio de rogación es un principio que permite y que establecer la necesidad de ejercitar mi derecho ante el registro. O sea, es mi petición de querer inscribir un título. ¿Cuál? El que yo le presente. Y ese derecho de petición se determina sobre la base de lo que quiero que el registrador califique. ¿Y quién lo solicita? Lo pueden solicitar los propios otorgantes del título o los terceros interesados. En este caso, terceros interesados pueden ser el notario, que por ley se le considera tercero interesado, o puede ser una persona que haya sido designada por los otorgantes para lograr la inscripción. También puede ser una persona designada por el notario para realizar la inscripción, ¿no? A esa persona se le llama tercero interesado, ¿ya? Por si acaso, las inscripciones nunca se hacen de oficio, ¿ya? Nunca. Siempre tiene que haber un derecho de rogación. El otro principio es el principio de legalidad, que tiene que ver con la calificación por parte del registrador de los documentos que se le presentan. Y no solamente eso, sino también implica la responsabilidad del registrador al momento de hacer la calificación del título. O sea, no es solamente revisar la legalidad del documento, no, sino además la calificación del título en virtud de los antecedentes registrales. Es por eso de que la calificación se desarrolla, ¿no?, conforme a lo que dice el artículo 33 del texto único ordenado del reglamento de registros públicos, ¿no? 32, perdón, 32. Y ahí es donde el registrador tiene que hacer un sinnúmero de actos con la finalidad de generar la legalidad del documento y garantizar que cumple con los requisitos que establece la ley para lograr la inscripción. El otro principio es el de tracto sucesivo, ¿no? El de tracto sucesivo es un principio propiamente que no se habla mucho a nivel de jurisprudencia del tribunal, pero que es muy importante, ¿no? Y que el Código Civil lo determina, ¿no?, como la necesidad de generar, podría decirse, la necesidad de generar, ¿no?, una obligación en la cual ningún título nace o ningún derecho nace si es que no hay otro que da origen a él, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 2015 del Código Civil, que dice: ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane. El tracto sucesivo se entiende como una cadena, ¿no?, o como eslabones de una cadena. O sea, no se puede generar un siguiente eslabón si no hay uno sin que preexista otro. Entonces, de eso se trata el registro, de coexionarlo, ¿no?, de unirlo, unificarlo, de tal manera de que el acto que se pretende inscribir
tenga sustento en un acto que ya está previamente inscrito en el registro, ¿no? Y obviamente el registrador tiene la obligación de verificar que si se le presenta un título que no tiene sustento en un derecho preinscrito, lo que haga es retirarlo o eliminarlo o impedir que ingrese. Entonces, no es que yo puedo inscribir cualquier cosa, no. El derecho que yo pretendo inscribir se basa y se sustenta en un derecho previamente inscrito. El principio de publicidad, más que principio dentro del procedimiento registral, es un principio que, digamos, que se genera como efectos del procedimiento registral, ¿no? El artículo 2012 del Código Civil hace una condición, una presunción, ¿no?, de conocimiento que permite darle fuerza al registro. ¿Qué es lo que dice el 2012? Dice, se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, ¿no? Es una situación bastante interesante, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no?, yo creo que, y sin temor a equivocarme, ustedes no tienen la más mínima idea de lo que se ha publicado en el peruano el día de hoy. Estoy convencido. No tienen la más mínima idea, ¿ya? De repente algunos sí que tienen esa buena costumbre de agarrar y revisar su peruano y comenzar a revisar las normas legales, de repente. Bueno, eso será de 10 abogados, 2, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿ya?, que el artículo 2012 te dice que así no hayas visto, así no sepas, ¿no?, lo que se haya inscrito hoy, se presume que lo sabes. Entonces, a ver, aguanta un momentito. O sea, yo puedo conocer el peruano porque lo compro y puedo verlo, ya, pero yo ¿cómo sé qué cosas se ha inscrito en el registro? O sea, ¿cómo puedo averiguarlo? Porque tendría que pagar y no solamente es Lima, es a nivel nacional. Entonces, ¿cómo tú pretendes que yo sepa todo lo que está inscrito? Bueno, se presume que sí. Y eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de la norma? Lo que se busca es generar una presunción en la cual obligue a que cada persona que quiere realizar un acto jurídico en el cual tenga algún sustento, tenga relación en el registro, se obligue a revisarlo con la finalidad de garantizar la validez, existencia de ese derecho que se publicita, ¿no? Tenemos dos tipos de publicidad, publicidad material y publicidad formal. La publicidad material es la publicidad que nace o que es materia propia del registro. O sea, lo que tiene la materia, lo que contiene el registro, como son los títulos archivados, como son los documentos que se guardan y para siempre en el registro. Esa es la materia. Pero el aspecto formal es mucho más sencillo, es cuando yo quiero que el registro me emita documentos formales, forma, papel, ¿no? O a través de la web, ¿no?, electrónicos, que me permitan conocer el contenido de esas inscripciones o el contenido de esos actos, ¿no? Luego tenemos el principio de especialidad, que más que un principio es un requisito en la calificación. De tal manera, por ejemplo, ¿no?, que si yo voy a vender un inmueble, no lo voy a llevar al registro de personas jurídicas. Si yo voy a constituir una sociedad, no lo voy a llevar al registro de propiedad inmueble, ¿no? O sea, eso tiene que ver con la especialidad. Y al mismo tiempo,
no solamente es el tema de la ubicación del registro, sino a su vez que cada bien tiene un determinado registro y cada registro maneja determinada información. Por lo tanto, cuando usted inscribe, por ejemplo, una compraventa, la compraventa se inscribe en el asiento que corresponde a la parte donde están los derechos de dominio. Si usted quiere inscribir una hipoteca, se inscribe en el asiento correspondiente a las cargas o gravámenes. Si usted quiere inscribir un divorcio de una sociedad conyugal dentro de un inmueble, se inscribe en la parte correspondiente a las anotaciones personales sobre el bien. Entonces, eso implica especialidad, ¿verdad? El principio de prioridad excluyente y propiedad preferente es uno de los principios más importantes que tiene el registro. ¿Por qué? El principio de prioridad preferente es el principio que permite a una persona garantizar prioridad de los derechos que quiere proteger, ¿no? Por eso está siempre esa sentencia que habla primero en el derecho, primero en el registro, primero en el derecho, ¿no? ¿No? Prio tempore, prio iure, ¿no? El registro, cuando usted solicita la inscripción de un acto, ¿no? Y lo presenta al registro, el registro lo que le va a asignar es un número. Y ese número genera un asiento de presentación que va a impedir que nuevos títulos se califiquen antes que el suyo. Eso es el principio, antes. La prioridad preferente lo que busca es, primero, garantizar que se inscriba el derecho que se presentó en primer lugar, y no solamente eso, sino impedir que cualquier derecho que venga después no sea calificado hasta que no se inscriba o se deniegue la inscripción del acto que inscribió primero, ¿no? El derecho de la prioridad excluyente tiene que ver con la preferente. La preferente es primero en el tiempo, primero el de derecho. Pero la excluyente, ¿qué busca? Busca que el que ingresó después, ¿no? No ingrese al registro si es que es incompatible con el acto que está pendiente de calificación. Ahora, por ejemplo, si yo presento un título, ¿no? Presento un título al registro y entra otro inmediatamente después, por el principio de prioridad preferente, mi título se va a inscribir primero que el que entró después. Pero, por el principio de prioridad excluyente, el título que ingresó segundo no va a poder ser calificado y va a ser retirado si es que causa o es incompatible con el título que ingresa y que está en calificación. El registrador va a tener que analizar eso. Si considera que hay un título que es incompatible, lo que va a hacer es cerrar la partida registral y impedir que este título que llegó segundo pueda ingresar, ¿no? Sin embargo, hay una excepción, ¿no? Hay una excepción, porque ¿qué pasa si el título que llegó segundo no afecta en nada o no es incompatible con el acto que se está pretendiendo inscribir primero? Un ejemplo clásico es, digamos, yo presento al registro una compra-venta. Ya está. Primero, compra-venta.
Y en segundo lugar, ingresa un certificado de numeración. ¿Cuál es la incompatibilidad? Un certificado de numeración no afecta en nada a la compra-venta. Entonces, si por A o B la compraventa es observada, el certificado de numeración puede ingresar, a pesar de que llegó después, ingresar e inscribirse, porque no es incompatible, ¿no? No es incompatible. Eso es, digamos, la única excepción que se hace. Bloqueo registral, eso tendríamos que hablar bastante, mi estimado Mario, porque hay mucho que conversar sobre el bloqueo registral. Otro principio es el principio de legitimación, ¿no? El principio de legitimación es un principio que permite generar una validez, ¿no?, sobre los documentos que ingresan al registro, ¿no? Es parecido al de legalidad. La diferencia es que una vez que el registrador ha calificado el título, ¿ya?, e ingresa al registro, le va a otorgar la naturaleza de legalidad, o sea, de legitimación, mejor dicho. ¿Y eso cómo significa, digamos, o cómo se entiende? Artículo 20.13. El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. Yo soy crítico de este artículo. ¿Por qué? Porque, discúlpenme, un registrador es una persona humana y puede equivocarse, ¿ya? Puede equivocarse, ¿ya? Como diría Lelutier, ¿no? Lelutiers, ¿no? Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. ¿Cuál es el problema del principio de legitimación? Que si ingresa un título notoriamente nulo, y para el registrador considera que cumple todos los requisitos legales, lo inscribe. Ese acto nulo, según el 2013, es cierto. Y eso no puede ser posible. No puede ser posible. O sea, no cabe en la cabeza de que un acto nulo sea cierto. No puede ser. Por ahí los defensores del 2013 te dicen, no, pues es que, doctor, lea todo, pues, y ahí dice de que mientras no se rectifique por las instancias registrales. Ah, o sea, tengo que esperar. Pero discúlpame, el acto que es nulo. Nace muerto. Tú no me puedes decir que es cierto. Y tú no puedes darle efectos, porque el artículo 2013 dice eso. Dice, el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos. Aguanta, ¿un acto nulo produce efectos? No me cabe en la cabeza. No. Pero hasta que se rectifique, pues hasta que se anule, pues. ¿Y cuánto me va a tomar rectificar? ¿Cuánto me va a tomar anular? Pero tú produces efectos. En fin, ¿no? Hay bastante que conversar sobre esto también. Finalmente, la fe pública registral, que tiene que ver con el famoso 2014, ¿no?, del Código Civil, que hace referencia al tercero de buena fe, ¿no?, que también hay problemas con eso, porque el 2014 dice que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante en virtud de causas que no constan de los asientos registrales y de los títulos archivados.
Ok. Y nuevamente viene el problema que viene del 2013, ¿no? ¿Y por qué yo tengo que defender a ese tercero? ¿No? ¿Por qué tengo que defender a ese tercero cuando yo sé muy bien que ese acto jurídico es nulo? ¿Por qué lo tengo que defender? No, pero es que la seguridad jurídica y la buena fe y el tercero no sabía. No sabía. Que yo sepa, que yo sepa. Una compra-venta que se inscribe en el registro pasa por lo menos por 3 manos. Por la de un abogado, por la de un notario y por la de un registrador. Puedo aceptar que el abogado no sepa ya. ¿Ya? Me echo la culpa ya. No sabía. ¿Ya? El notario, ¿seguros? El registrador, ¿en serio? Pero en fin, ¿no? ¿Qué es el registro de propiedad inmueble? Que es uno de los registros principales, ¿no? De nuestro sistema registral. El principio, el registro de propiedad inmueble es un registro sumamente antiguo, es el primero que se emitió, igual como en España, que fue de los primeros que se emitieron, ¿no? El registro de propiedad inmueble es donde se inscriben los actos referentes, ¿no? A los bienes que se consideran inmuebles conforme a lo que dice el Código Civil, ¿no? Nuestra historia del registro, no, si no lo tengo acá, no le he puesto la historia un poquito, pero brevemente la historia del registro de propiedad inmueble nace, ¿no? Con las primeras fincas que se comienzan a inscribir, ¿no? Al momento de en el año 1800, ¿no? Hay un librito muy bonito que está en línea, que ustedes lo pueden buscar, ¿no? Yo creo que yo lo tengo por acá, si ustedes lo pueden buscar. Me acuerdo que se lo mandé a los chicos que cuando conversábamos sobre derecho registral. Un libro muy bonito, ahorita les digo el nombre. Acá está, comentario, procedimiento, ley, efectos. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, ahorita se me ha ido. Comentarios. Comentario, registro de pedido. No, ese no es. Este no es. Uf. Aquí está. Aquí está. Aquí está la fotito. ¡Ah! Se me ha ido. No, pensé que era. No. Hay un librito que está. No, pensé que lo tenía. No, parece que ya lo cambié o lo borré. Se lo había pasado a los chicos. No está. Qué pena, qué pena. Quería decirlo, pero es un librito muy bonito que había visto en su momento, donde contenía, digamos, la evolución y los archivos de las principales inscripciones en el registro, ¿no? O sea, estaban ahí todas las inscripciones, digamos, representativas de cada sistema registral. O sea, de repente lo buscan
histórico o historia sobre el derecho registral, ahí debe aparecer. Está en línea. No sé por qué no lo puedo encontrar ahorita, pero en fin. Bueno, tenemos el registro de propiedad inmueble y también teníamos en su momento el registro de predial urbano y teníamos el registro, ¿no?, de predios rurales o la sección especial de predios rurales, ¿no? ¿Qué pasó? En los años 90, 90 y tantos, ¿no?, si ustedes recuerdan, en el gobierno de Fujimori comenzaron a crearse, ¿no?, varios asentamientos humanos, se crearon, digamos, las playas, o se comenzaron los balnearios o lugares, ¿no?, en donde se comenzó a poblar y se necesitaba generar títulos de propiedad, ¿no? En ese momento se crea el registro predial urbano, que era diferente al registro, ¿no?, diferente al registro público, registro de propiedad inmueble formal, ¿no?, y que solamente contenía ciertos tipos de bienes, ¿no?, de inmuebles, mejor dicho, ¿no?, y se escribían de una forma muy informal, ¿no? Llegó un determinado momento cuando se dio la ley 27, ahí está, 27755, ¿no?, en donde se decidió, oye, pues no es posible que existan, digamos, dos registros totalmente diferentes, porque había un registro que era sumamente formal, ordenado, tradicionalista, legitimador, aplicando todos los principios que le he comentado, y había otro, ¿no?, que era, tú podías inscribir actos jurídicos legalizando una firma ante el notario o llenando un formulario. Entonces eso no podía pasar. Se unificó, ¿no? Y de esa manera nació el registro de predios, que forma parte del registro de propiedad inmueble y que unifica el registro de propiedad inmueble antiguo, el registro predial urbano y la sección especial de predios rurales, todo en un solo documento. Todo en un solo documento. Entonces, bajo ese criterio, ¿no?, bajo ese criterio, existe el registro de predios. Por ahí alguna vez me han dicho, pero siempre veo propiedad inmueble, registro de predios, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que el registro de propiedad inmueble es la unidad grande y donde se inscriben los actos referidos a los predios en el registro de predios. Y acá lo tengo para que ustedes lo pueden ver, ¿no? Acá está. ¿Cuál es el contenido del registro de propiedad inmueble? El contenido del registro de propiedad inmueble está, a su vez, subsumido en 5 tipos de registros. El registro de predios, que unifica lo que ya les he comentado, ¿no?, propiedad inmueble, predios rurales, ¿no?, la sección especial de predios rurales y el registro predial urbano. Luego tenemos el registro de naves y embarcaciones pesqueras, el registro de derechos mineros, ¿no?, que incluye también bienes muebles destinados a la actividad minera, el registro de concesiones para explotación de registros públicos y el registro de áreas naturales protegidas. Esos son los 5 registros que tiene el registro de propiedad inmueble, ¿no? Eso es lo que tiene. Ahora, las características del registro de propiedad inmueble propiamente, ¿no?, son esas, ¿no? Primero, en algunos casos es constitutiva, en otros casos es declarativa. ¿Cuándo es constitutiva? Por ejemplo, es constitutiva para las hipotecas, ¿no? En las hipotecas es constitutiva, ¿no? Es constitutiva. Oye, ¿cuándo es declarativa? En propiedad. La propiedad en nuestra normatividad es declarativa. No es necesario que se inscriba en el registro
para yo tener mi derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que conversamos en un momento o en una oportunidad, ¿no?